les agradezco nuevamente y pues Carlos, te dejo con nuestra audiencia para que nos ayudes con tus conocimientos. Bienvenidos. Muchas gracias, Verónica. Bienvenidos a todos, mucho gusto. Voy a empezar compartiendo la pantalla para que puedan todos visualizar. Ven a ver. Por favor, si me confirman que me escuchen bien, el audio está bien y se está Correcto. visualizando la pantalla. Perfecto. Perfecto, bueno, bienvenidos a todos, buenas noches con todos a esta charla de bioseguridad. Vamos a hablar sobre los protocolos. Es un tema muy importante ahora en todo giro de negocio, en toda industria. Tenemos que cumplir con este requisito. Así que de pronto algunos de ustedes ya lo tienen implementado, otros posiblemente lo quieren hacer y tienen algunas inquietudes en hacerlo. Así que vamos a dar inicio a esta charla que hemos preparado para todos ustedes. Primero me voy a presentar. Yo soy profesional del área de seguridad, ambiente y calidad. Tengo estudios de pregrado y de posgrado en lo que es gestión ambiental, seguridad ocupacional, sistemas integrados. Tengo más de 10 años en experiencia en esta área, así que les puedo compartir mi experiencia y mi conocimiento, ¿no? Con respecto a lo que son los protocolos de bioseguridad, tuve la posibilidad, la oportunidad de implementarlo en una constructora el año anterior. Justamente cuando empezó la pandemia tuvimos que armar todo el protocolo del COE nacional que nos pidieron, que estaba muy exigente de hecho, y fuimos una de las empresas que empezamos a trabajar en plena pandemia. Imagínense ustedes el nivel de responsabilidad que teníamos, así que en ese sentido les puedo compartir también esta experiencia, ¿no? Así que bueno, ¿qué más les puedo comentar de mí, de mi trayectoria? Soy capacitador avalado por la CETEC. Soy capacitador de seguridad avalado por la CETEC, soy consultor ambiental registrado en el MAE, soy perito de seguridad ocupacional registrado en el Consejo de la Judicatura. Así que este tema a mí me apasiona, me gusta mucho y bueno, empecemos en materia. Así que vamos a hablar aquí, he preparado yo el contenido. Vamos a hablar primero de lo que son los protocolos de bioseguridad como primer punto, para que todos ustedes se enteren de pronto si no tienen claro de qué se trata. Les voy a explicar en términos generales de qué se trata. El segundo punto es la normativa, el marco normativo. Siempre es importante revisar en estos temas cuál es el motivador, ¿no? Y cuál es la obligatoriedad que ustedes tienen como empleadores o como profesionales de ciertas áreas. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Luego también voy a hablar sobre el teletrabajo. El teletrabajo, como ustedes saben, forma parte de toda esta nueva realidad que estamos viviendo, en donde los colaboradores ya no están yendo a la oficina, sino se quedan en casa y hacen el trabajo que habitualmente sabían hacer en las oficinas, lo estamos haciendo en nuestro propio hogar. Así que voy a hablar un poco también del tema del teletrabajo. Voy a hablar un poco también sobre la capacitación en prevención de riesgos biológicos. Recuerden que el virus COVID-19, o SARS-CoV-2 más conocido, es un factor de riesgo biológico y lo hace muy complicado tratarlo porque justamente no se lo puede ver, ¿sí? Y obviamente esto complica muchísimo a las personas que hacemos seguridad ocupacional. Siguiendo el contenido, voy a hablar sobre la gestión de riesgos laborales en la pandemia, qué es lo que ha cambiado, qué es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta para poder hacer esta gestión de riesgos laborales adecuadamente, considerando ya este cambio a la matriz de riesgos, ¿no? Que tenemos ahora el COVID-19. Y también tenemos otros factores de riesgo que se han generado en el teletrabajo, ¿no? Porque independientemente de que no vayan a las oficinas, están quedando en casa y bueno, hay otro tipo de riesgos ahí. Voy a hablar sobre los protocolos de bioseguridad y finalmente la vigilancia de la salud. Ok, ese es el contenido que tengo preparado para ustedes, así que vamos a empezar este momento. Bueno, hablemos un poquito sobre los protocolos de bioseguridad, ok. Bueno, ustedes saben que en cualquier emprendimiento, en cualquier industria, en cualquier tipo de negocio, es súper importante ahora cumplir con
con los protocolos de bioseguridad. Y no solamente estamos hablando a nivel laboral en nuestras oficinas, ¿no? Sino es muy común ahora ir a un centro comercial, que nos desinfecten, que nos tomen la temperatura, que haya la desinfección de manos. Esto ya prácticamente ya se ha vuelto muy común en todos nosotros. De la misma manera en casa, ¿no? En casa se trata de igual mantener las mismas medidas de bioseguridad, como por ejemplo, también tener un poco de la desinfección de manos, el distanciamiento físico, súper importante, y el uso de la mascarilla, que básicamente es lo que estamos obligados a hacerlo. No solamente como colaboradores de una organización, sino también tenemos la corresponsabilidad como ciudadanos, ¿sí? Porque en el fin de semana nosotros dejamos de colaborar a la organización, pero hacemos nuestra vida privada, nos vamos a un centro comercial, nos vamos a un parque, hacemos nuestra vida. Entonces, en ese sentido también somos corresponsables como ciudadanos de mantener y ser responsables con todo el protocolo. Así que esto es muy familiar, esto es muy actual, esto lo hacemos ya, lo venimos haciendo ya prácticamente un año, vamos a cumplir un año de esto. Y prácticamente lo que yo les quiero decir es que esto es el mejor negocio, ¿no? Porque finalmente para que la organización pueda seguir produciendo, pueda seguir generando ganancias, se necesita crear espacios laborales sanos, ¿sí? Entonces, para yo crear ese espacio laboral sano y darle las condiciones adecuadas al colaborador, pues necesito implementar los protocolos de bioseguridad, porque si yo no hago esto, va a pasar que uno se contagia y luego se contagia el compañero de al lado y de pronto ahí nos vamos inclusive a quedar sin personal. Entonces, como ustedes saben, eso totalmente va en contra de nuestros principios cuando hacemos prevención de riesgos laborales y sobre todo cuando estamos a cargo de una organización. Así que es el mejor negocio implementar un protocolo de bioseguridad porque garantiza la continuidad de su empresa y garantiza todo lo que yo les acabo de decir. Si es que la organización puede volver a oficina, está bien, pero siguiendo las recomendaciones que nos ha dado en este caso varios actores, ¿no? Tenemos el COE nacional, que es prácticamente el órgano regulador a nivel nacional, donde nos da las directrices de qué es lo que tenemos que hacer, el aforo, la guía de protocolos, etcétera. Eso a nivel nacional. Ahora tenemos a nivel local, tenemos lo que son los GATS, ¿no? Los gobiernos autónomos descentralizados, que también por ordenanza municipal los alcaldes pueden también implementar ciertos controles, darnos ciertas guías para poder regular esta actividad. Así que hay que tomar en cuenta estos dos actores que son muy importantes. Así que yo les hago la pregunta, ¿ustedes están cumpliendo con los protocolos? ¿Están haciendo teletrabajo? En cierta manera, la mejor recomendación hasta el día de hoy es mantenerse en el teletrabajo. Es la única manera que podamos nosotros evitar ser contagiados por este virus. Y las personas que puedan regresar a oficinas, que generalmente es personal operativo, ¿no? Yo no puedo realmente exigirle, por ejemplo, a un estibador en bodega que deje de ir, porque, no le puedo decir que haga teletrabajo y sería totalmente ilógico. Entonces, los puestos operativos tienen que continuar yendo a oficina, a producción, pero ciertos cargos administrativos pueden continuar con el teletrabajo. Esa sería la recomendación. Ahora vamos a ver un poco sobre el marco normativo, ¿no? Que yo les comentaba. Tenemos aquí, he puesto los principales, el anexo 1, por ejemplo, que habla sobre las directrices para la prevención y protección de los trabajadores frente al coronavirus dentro de los espacios laborales. Esto salió justamente a raíz de toda esta nueva normalidad que estamos nosotros viviendo, que se originó en marzo. Entonces, en estas directrices podemos nosotros claramente ya a nivel de profundidad qué es lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta para poder lograr justamente este cometido. Al inicio hubo mucha confusión, hubo mucha desorientación, inclusive por parte de las autoridades de control, porque como ustedes saben, esto fue totalmente imprevisto, ¿no? Inclusive hubieron empresas que no se supieron adaptar, no tenían dentro de su plan de riesgos considerado una situación como esta.
No estoy diciendo que todos lo tenían, pero al menos empresas con sistemas de prevención, con planes de emergencia, de contingencia y más organizadas, al menos para ellos fue un poco más fácil adaptarse a esta nueva realidad. Pero las empresas que finalmente no tenían nada de esto, pues sufrieron las consecuencias y obviamente inclusive en algunos casos tuvieron que cerrar operación y eso fue muy triste, ¿no? Tenemos el anexo 2, que es el acuerdo ministerial del 2020-80, que habla sobre las directrices para la aplicación de la reducción, modificación y suspensión emergente en la jornada laboral. Esto el Ministerio de Trabajo lo sacó inmediatamente a las 2 o 3 semanas, 4 semanas que se originó la emergencia a nivel nacional. Entonces, este actor muy importante dijo, bueno, perfecto, estamos en una emergencia, así que tenemos que un poco flexibilizar en cuanto a lo que es la jornada laboral. Ahí se habló de la reducción de horas de trabajo, se habló de que se bajen un poco los salarios, el sector público al teletrabajo, y ustedes saben toda esa historia que vivimos, que actualmente ya ventajosamente se ha tratado ya de regresar a la normalidad. Sin embargo, esto sigue todavía vigente, los protocolos no es que han terminado. Inclusive ya con la vacuna que está llegando al país, no se garantiza de que volvamos a la normalidad que teníamos antes. ¿Qué quiero decir con eso? Si ustedes tienen la vacuna, ¿sí? Se les proporciona la vacuna, eso no es garantía para que ya no usen una mascarilla, ¿no? Entonces, estos cuidados van a tener que seguir pues, prolongando por un buen tiempo, ya puede ser 1 año, 2 años, no sé hasta qué punto. Hay que ver también cómo nos va también con las vacunas a nivel nacional, a nivel internacional. Así que, como yo les digo, todo este cambio que estamos viviendo, pues es amplio, ¿no? Vamos a tener que soportarlo un tiempo más, ¿no? Ahora también tenemos las directrices para lo que es la aplicación del teletrabajo emergente. ¿Ya? Entonces, en el momento que se declaró como una emergencia sanitaria, los señores del teletrabajo, por el acuerdo ministerial 076, norma lo que es el teletrabajo y obviamente autoriza para que todas las empresas puedan disponer de esta nueva modalidad de trabajo que existía antes, pero no estaba tan normado como existe ahora. Entonces, en ese sentido fue algo bueno porque con esto las empresas se sintieron mucho más seguras de decir a sus colaboradores, ok, manténganse en el teletrabajo y seguimos tratando de aliviar esta emergencia sanitaria. Así que aquí están las directrices, que es justamente, y nos habla de los protocolos de bioseguridad. En esta imagen, yo he puesto esta imagen porque habla mucho, ¿no? Y realmente es lo que está pasando. Tenemos acá un padre de familia con su hijo, entonces el papá está teletrabajando y al lado está su hijo recibiendo su clase o haciendo la tarea, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo ha cambiado esto y ese es uno de los cambios que podemos mencionar. El hogar se volvió oficina, se volvió escuela, colegio, lugar de esparcimiento. Prácticamente estamos haciendo todo, inclusive en este momento, ¿no? Que antes lo que hacíamos era hacer una invitación de pronto a una sala de conferencia de un hotel, de una universidad, y de pronto teníamos este encuentro. ¿Cuál es el grado? Pero actualmente, en cambio, bueno, estamos apoyándonos de las plataformas digitales y en cierta manera nos hemos acostumbrado y podemos hacerlo con la comodidad de cada uno que esté en su casa y bueno, tiene sus ventajas, ¿no? Sin embargo, debo de mencionar que el teletrabajo es una actividad laboral legalmente constituida en el país, ¿sí? Ustedes están bajo relaciones de dependencia, si es que ese es el contrato, tienen la afiliación al IES, tienen todos los salarios del 13º, el 14º y todos los beneficios de ley que deben tener. La única diferencia es que en vez de ir a su lugar de oficina, pues lo están haciendo desde su casa. Esa sería la única diferencia, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre la capacitación en prevención de riesgos biológicos. Muy importante bueno, como parte del protocolo de bioseguridad que les voy a hablar más adelante, es importante también aclararles a ustedes de qué se trata esto de la prevención de riesgos biológicos. Primero entendamos qué son los riesgos biológicos,
¿sí? Dentro de lo que es la seguridad ocupacional, la prevención de riesgos, existen 6 factores de riesgos principales. Y dentro de esos 6 factores de riesgo principales está el riesgo biológico. ¿Qué significa el riesgo biológico? Es todo lo que pueda ocasionarme, en este caso, a la persona, ¿no es cierto?, una afectación a la salud. Por ejemplo, puede ser una gripe, puede ser una intoxicación por alimentos, ¿no es cierto? Yo puedo consumir alimentos que están mal cocidos o están con Escherichia coli, por ejemplo. Entonces yo al momento de consumir entra a mi organismo y obviamente yo me puedo contaminar también. Entonces, inclusive, por ejemplo, podemos hablar en las zonas tropicales, ¿no? Si yo voy al oriente, por ejemplo, o a la costa, ¿sí? Son climas calientes, y yo puedo, por ejemplo, tener la picadura de un mosquito, por ejemplo, como de la fiebre amarilla. Entonces, esos son riesgos biológicos, miren ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, debemos entender que el virus, el COVID-19, el SARS-CoV-2, es un factor de riesgo biológico justamente por esto, ¿ya? Y lo que le complica, como indiqué al principio de esta charla, es que no se lo puede ver, ¿no? Entonces puede estar en el ambiente, puede estar en las personas, inclusive lo hace más complicado porque existe personal asintomático, ¿no? Existe personas que no tienen síntomas, pero que ya están con el COVID. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo hace muy difícil evitar su propagación. Y como ustedes saben, si han visto las noticias, existe ahora una nueva cepa de origen de Inglaterra que también se está propagando, y hoy a la mañana, al mediodía, se confirmó que ya se encuentra en la ciudad de Quito al menos, y que ya se está volviendo como un contagio comunitario. O sea, significa que ya las personas lo están portando, y que si es que no se cuidan, pues lo van a poder también propagar. Así que miren ustedes, lamentablemente estamos en esta situación. De pronto ya hay personas que un poco se cansan de esta situación. Hay otras personas que más inteligentemente se han adaptado y tratan de seguir las actividades. Yo el consejo que les puedo dar es adaptarse, ¿no? No, miren, esta situación nadie se lo esperaba, es a nivel mundial. Entonces tenemos que cumplir con lo que nos dicen, en este caso las autoridades, y sabernos cuidar justamente para que nuestros negocios, nuestras empresas no quiebren y sigan produciendo, ¿no? Entonces, ahora la capacitación es muy importante. Todo protocolo de bioseguridad, para que tenga éxito, tiene que primero estar bien diseñado por un profesional que sepa de este tema. Segundo, también tiene que estar con un acompañamiento de un médico ocupacional, ¿sí? Entonces el médico ocupacional es muy importante también porque nos va a dar las directrices del tema de la temperatura, del tema de la desinfección de manos. Es un trabajo conjunto entre un técnico y un médico ocupacional. Entonces, una vez que se diseña todo este protocolo, ahí tiene que venir la parte de sociabilización o capacitación. Entonces, recuerden que para que tenga éxito un protocolo, no solamente necesitamos que el documento esté bien hecho, necesitamos que la gente haya entendido de qué se trata y que lo cumplan. Solamente eso genera el éxito de una organización, que un protocolo esté bien implementado. Entonces, vamos a ver un poco más adelante de qué se trata todo esto, ¿ok? Entonces, la gestión de riesgos laborales, dentro de nuestros desafíos que tenemos, obviamente está enfocado desde que comenzó la pandemia a esto, ¿no? O sea, nosotros, dentro de nuestra matriz de riesgos, las organizaciones han dado prioridad, y los ingenieros de seguridad y los másteres en seguridad han dado prioridad a este factor de riesgo, que es muy importante. Entonces, hay que hacer la gestión de riesgos laborales, hay que cumplir con el protocolo, hay que capacitar a los colaboradores, hay que hacer las pruebas COVID, ¿sí? Yo les puedo comentar en la experiencia que tuve en esta constructora, que el COE Nacional nos pidió pruebas COVID cada 15 días a todos los colaboradores. Entonces era un requisito, ¿sí? Entonces, obviamente, eso involucraba que la constructora, en este caso el dueño del proyecto, invierta, ¿sí? Invierta en ese tipo de pruebas que no estaban contemplados dentro de su planificación. Otra cosa, nos pedían que los colaboradores se movilicen en transporte privado, ¿sí? Entonces tuvimos que nosotros también contratar, aparte de todo lo que nos pedían,
este transporte para que nos dejen operar, ¿sí? Entonces todo esto implica gasto para el dueño del proyecto. Entonces ahí ustedes tienen que tomar en cuenta que, bueno, algunos lo hacen, otros prefieren no hacerlo, pero en el caso que yo estuve participando, pues sí se lo hizo y realmente fue muy exitoso. Así que hay que también tener un poco de conciencia en ese sentido. Cuando una persona se contagia con COVID, ¿cierto? Lo primero que ustedes tienen que hacer, y ya lo voy a explicar en el protocolo, es obviamente el aislamiento, y tanto en la oficina como en su hogar, porque recuerden que también ellos viven con su familia, con su esposa, con sus hijos, etcétera. Entonces el aislamiento es completo. Y ahí es donde las recomendaciones del médico ocupacional de la empresa son importantes, ¿no? Protocolos de bioseguridad, documento técnico, ya lo dije, creo que queda claro. Algo muy importante aquí que debo rescatar es de que el documento tiene que haber una firma de responsabilidad, ¿sí? Yo he visto protocolos que lo han hecho, pero, o sea, de un copy-paste de otro lugar, sin que nadie se haga cargo responsable de eso, ¿no? Entonces, imagínense en ese sentido, eso está mal hecho, ¿no? O sea, no, a este tema hay que darle la importancia que se merece, porque finalmente estamos hablando de la vida de las personas, de los colaboradores. Entonces, tiene que haber la firma de responsabilidad. Los grupos vulnerables, me voy a detener ahí un poco. Los grupos vulnerables es muy importante identificarlos. ¿Por qué? El grupo vulnerable estoy hablando de personas con capacidades especiales, ¿cierto? Estoy hablando de personas, o en este caso mujeres en estado de gestación, que cometen grupo vulnerable, personas mayores a 65 años, un grupo vulnerable también. Si es que en mi empresa tengo pasantes menores de edad, también es un grupo vulnerable. Y personas con enfermedades crónicas, ya, también se convierten en grupos vulnerables. Entonces ustedes dentro de su protocolo tienen que identificar si en su nómina hay 50 trabajadores o hay 100 trabajadores o hay 20 trabajadores o de pronto 5 trabajadores, no importa el número, ustedes tienen que tener clarísimo quién conforma el grupo vulnerable. Una vez que ustedes conforman el grupo vulnerable, ¿qué es lo que tienen que hacer? A este grupo tienen que ustedes totalmente priorizar el teletrabajo, ¿no? Porque se ha demostrado, los médicos en toda esta evolución del COVID, que este grupo, si una persona tiene, por ejemplo, presión alta, es mucho más vulnerable a que los síntomas, ¿ok? Adversos del COVID-19 sean mayor perjudiciables para esta persona. Entonces, una persona sana de pronto se va a contagiar y sus defensas van a estar mucho mejor, pero una persona que tenga algún problema ya agudo, crónico, etcétera, pues su sistema inmunológico no va a responder de la misma manera. Entonces, por eso hay que saberlos identificar. Pruebas COVID, hay dos tipos de pruebas, la prueba rápida y la PCR, que me imagino que ustedes ya lo saben, han visto en medios de comunicación. Así que, ¿cuál es la que más, en este caso, más seguridad me da? Es obviamente la PCR, ¿no? Entonces, por decir, una prueba PCR podrá valer 100, 120 en el mercado y una prueba rápida entre 40 y 50 dólares, ¿no? Entonces, eso no significa que la prueba rápida no sirva. La prueba rápida me da un conteo de un acercamiento de cómo yo al menos estoy en ese momento. Así que también es válido también hacer la prueba rápida. Como dice la palabra, la prueba rápida me da ese resultado en ese momento. Entonces, es también interesante implementar este tipo de pruebas, ¿no? La desinfección, lavado de manos, ¿ok? Pero no es un lavado de manos en donde ustedes simplemente cogen el agua, un poco de jabón y ya, ¿no? Ahí tiene que haber un masaje adecuado entre las manos, entre los dorsos de las manos. Entonces, eso en los protocolos nos exigen, ¿no? Que se capacite cómo lavarse las manos adecuadamente. Se habla de que aproximadamente puede durar un buen lavado de manos entre 20 a 25 segundos. Puede durar un lavado adecuado de manos. La toma de temperatura, todos los días nos toman temperatura, ya eso es parte de la nueva normalidad. El límite máximo es de 37.5 grados centígrados. ¿De acuerdo? Si usted en su empresa tiene una persona con 37.6, entonces según el protocolo, ahí primero lo que podría hacer es volverle a tomar la temperatura luego de unos 5 minutos
le vuelve a tomar, y si es que se confirma ese valor, pues evitar que esta persona ingrese a las instalaciones y obviamente mandarlo donde el médico para que lo valore, ¿ya? Entonces, ese es cuanto a la temperatura. Distanciamiento físico fundamental, ¿no? Fundamental, eso ya lo hemos aprendido. Sin embargo, lamentablemente, nosotros somos una cultura muy desorganizada y nos olvidamos o nos confiamos o no damos la importancia. Ustedes ven en las imágenes de las cámaras del ECU 911 en Guayaquil, en Quito, principalmente, en donde finalmente no les importa, no les interesa o no lo entienden, no sé cuál será el motivo, pero hay gente que no lo está cumpliendo. Inclusive el uso de la mascarilla, ¿no? Que es algo, una obligatoriedad, tampoco lo hacen. Entonces, estamos hablando de un tema bastante complejo que sería interesante también que sociólogos lo analicen, porque a pesar de que saben cuál es el riesgo, a pesar de que ha habido muertes, seres queridos, etcétera, de pronto a estas personas no les ha llegado, ¿no? Con este tipo de afectaciones, entonces ellos no lo toman como importante. Entonces, sin embargo, mi obligación es decirles que sí, esto es importante y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? El uso de la mascarilla, también el tema de la mascarilla también es un poco, hay que comentarlo, ¿no? O sea, se comenzaron a comercializar mascarillas de una tela simplemente que le cubre, pero sin norma, ¿no? Entonces, ustedes tienen que usar las mascarillas bajo norma que se están comercializando y que ya no son costosas como comenzó en la emergencia, ¿no? Entonces, tranquilamente un grupo, un par de mascarillas de 10 unidades te puede costar como $5 y eso le puede durar un mes, 2 meses exagerado, ¿no? Entonces, miren, usemos las mascarillas adecuadas con las normas respectivas. Entonces, eso es muy importante. El teletrabajo, ya lo mencioné, ¿no es cierto? Eso nos está prácticamente a nosotros salvando, podemos seguir trabajando y eso es algo muy bueno. El mapa geográfico de los colaboradores, yo siempre recomiendo que el protocolo tenga un mapa geográfico. ¿Qué significa eso? En su nómina, en las personas que manejan recursos humanos, en la base de datos de todos los colaboradores, podemos nosotros mapear, ¿no? En dónde se encuentra, qué punto de la ciudad se encuentra este colaborador respecto al lugar del trabajo. Entonces yo luego con coordenadas geográficas puedo saber quién se encuentra en la zona directa, en la zona indirecta de influencia, ¿no? Entonces con eso yo puedo tomar una decisión de quiénes realmente considero yo que pueden regresar a las oficinas y quiénes no. Por ejemplo, las personas, lo que está pasando, ¿no? Las personas que tienen vehículo propio, es fácil que vayan a la oficina porque como están en su automóvil, es muy difícil que se contagien. Porque obviamente las probabilidades disminuyen. Pero en cambio, si yo tengo un grupo importante de colaboradores que usan transporte público, ustedes saben cómo es el transporte público, entonces ahí es donde yo tengo que tomar en cuenta esta variable. Entonces, si esta persona que vive lejos y que viene en transporte público puede hacer un trabajo bajo teletrabajo, pues no lo voy a pensar mucho, que siga nomás en teletrabajo, ¿no? Entonces, para todas estas variables me sirve a mí mapear a los colaboradores y saber cuál es su actividad, ¿no? Y la capacitación constante, ¿no? He tenido la oportunidad también de hacer esto, inclusive yo tuve el primer mes, tuve una difusión súper agresiva a los colaboradores en cuanto a lo que es de protocolo y la capacitación constante, ¿no? Entonces, prácticamente eso fue fundamental para tener éxito en este protocolo de bioseguridad. Vamos un poco más avanzando y entrando al último de esta presentación. Aquí vamos a hablar sobre la responsabilidad del empleador. Recuerden que nosotros cuando hacemos prevención de riesgos y si hablamos de protocolos de bioseguridad, tenemos las responsabilidades del empleador y tenemos las responsabilidades de los colaboradores. Son dos actores totalmente distintos, ¿no? Entonces, el empleador es el que finalmente representa a los directivos, a los dueños de la empresa, a través de un representante legal, ¿no es cierto? Entonces, el representante legal es el que finalmente da la cara ante las autoridades, el Ministerio de Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Salud, etcétera. Entonces, es el responsable de los representantes de los del empleador, ¿no? Entonces, y en cuanto a los colaboradores, pues ahí somos todos los que estamos en nómina, colaboramos a esa empresa, ¿no? Y la responsabilidad como ciudadano, lo que yo les decía.
Entonces, algo muy importante que yo les aconsejo es que su protocolo de bioseguridad, y yo lo que he visto es que muchos se basan en la empresa, pero no toman en cuenta que también son ciudadanos, ¿no? Entonces, no sirve de nada de que en la empresa se cuide el colaborador, de que el distanciamiento, que el lavado de manos, y el momento que sale de la puerta, ¿no es cierto? Y pues se saca la mascarilla y se va y se olvida del distanciamiento físico, etcétera, o llega un fin de semana que hacen una fiesta y se reúnen con toda su familia y se olvidan del protocolo. Entonces, algo clave para que realmente funcione esto es también darle en el protocolo de bioseguridad esa conciencia de que como ciudadano también tiene sus responsabilidades, ¿no? No solamente se trata porque esté en una empresa, se trata también porque esto es una pandemia, es una emergencia. Entonces, no solamente tiene que ser responsable con la organización, sino con todos los ciudadanos. Así que esa es mi recomendación respecto al protocolo de bioseguridad. Si alguien resulta, esta es una de las clásicas preguntas, ¿no? Que en su momento me hicieron y ahora yo lo he puesto aquí en esta presentación. ¿Qué hacer si alguien resulta COVID positivo, COVID-19 positivo, ¿no? Entonces, yo miren, en las capacitaciones que he dado, inclusive existe declaraciones del ministro Ceballos al momento que inició la pandemia. Él hablaba de que la gran mayoría de los ecuatorianos nos vamos a contagiar, ¿no? Y eso realmente para un doctor o un científico epidemiólogo que estudia este tipo de cosas, eso es válido, ¿no? O sea, significa que sí, en algún momento, como es una pandemia y es súper contagioso, en algún momento sí nos vamos a contagiar, ¿no? Ahora, resulta que, bueno, dentro de ese grupo que nos vamos a contagiar, algunas personas ni siquiera se enterarán que se contagiaron porque son asintomáticos, ¿sí? Dentro de ese grupo se va a contagiar un porcentaje también, pero que sí va a tener síntomas y que de pronto no necesitan irse al hospital, simplemente con un aislamiento, con un seguimiento médico en casa, 15 días, 20 días, y se podrá recuperar. Va a haber otro grupo pequeño, ¿sí? Pequeño, que realmente se contagia, pero que sí va a necesitar una hospitalización. Y generalmente este requerimiento surge porque ya su sistema respiratorio obliga a que vaya a una UCI y obviamente se le dé oxígeno, ¿ya? Entonces miren ustedes lo diverso que es cómo se propaga este virus en las personas, ¿no? Entonces es por eso que hay que tener mucho cuidado con este pequeño grupo que sí va a necesitar esta ayuda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que no nos cuidamos, este pequeño grupo que necesita hospitalización, obviamente el sistema sanitario colapsa. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Van a tener que escoger, ¿no? ¿Quién vive? Si yo tengo una persona de 70 años que necesita una UCI y tengo una persona de 25 años, pues van a escoger el de 25 años. Entonces, lo peor que nos puede pasar en el sistema sanitario es escoger a quién le salvamos y a quién no. Y eso lo dijo en su momento el vicepresidente Sones Hodner, lo dijo en su momento. Entonces, ese es el mayor problema que tenemos nosotros. El sistema sanitario del país no es como otros de primer mundo que abastece y pueda cubrir la necesidad. Entonces, si somos desordenados, no nos cuidamos, colapsamos el sistema sanitario y ahí, bueno, lo que pasó en Guayaquil, inicios de la emergencia. Así que para responder a esta pregunta, ¿qué hacer si es que hay COVID positivo? Primero es la calma, tranquilizarse y obviamente acudir al médico, ¿no es cierto? Para que supuestamente le van a aislar y va a seguir las recomendaciones del médico, ¿no es cierto? Y básicamente eso sería hasta que su organismo, digamos, las defensas de su organismo ataquen, se defiendan del virus y obviamente superen la enfermedad. Vigilancia de la salud, súper importante. Esto lo hacen los médicos. Y bueno, básicamente hay que invertir. Lamentablemente a los empleadores a veces no les gusta invertir en este tipo de cosas, pero el protocolo y la emergencia sanitaria nos obliga a invertir. Entonces, hay que considerar, aparte de los exámenes preocupacionales, ocupacionales, postocupacionales y todo este tipo de cosas que ya por ley tienen que hacerlo, pues tienen que también enfocarse a lo que es este tipo de factor de riesgo que implica esta vacunación, que implica este programa especial, estos protocolos,
la señalética, las mascarillas. Recuerden que el empleador tiene que darle una mascarilla, porque finalmente la mascarilla es un EPP, es un equipo de protección personal. Entonces, tiene que darle, y no tiene que darle cualquier mascarilla, tiene que darle una mascarilla que cumpla con la norma. Entonces, miren, ahí vienen este tipo de cosas que hay que aclarar, ¿no? Eso sería básicamente mi intervención. No sé si tengan alguna pregunta. Estoy listo para escucharles. Por favor, quien quiera realizar preguntas, activar su micrófono y la puede hacer. Licenciado, buenas noches. Una consulta. ¿Y qué hacer si en tu en tu ambiente de trabajo, la mayoría no cumple con el reglamento de bioseguridad o dentro tu empleador no cumple con hacerte alguna prueba rápida o algo así? ¿Qué sucede en ese aspecto? ¿Qué uno puede hacer? Ok, listo, gracias por la pregunta, Jonathan. A ver, primero, el empleador tiene la obligación de hacerlo, ¿sí? Porque para eso mismo está el protocolo, ¿no? O sea, en el protocolo que te van a aprobar o que tú vas a diseñar, que en algún momento te lo puede pedir cualquier entidad de control, ahí está claramente que tú como empleador, vas a hacer los controles, y ahí está lo que es la prueba rápida, la mascarilla, la capacitación, etcétera, ¿ya? Entonces, el momento que tú tengas ese documento, pues, estás tú mismo dándote esa responsabilidad, entonces tienes que cumplir. Ahora, si dentro de los colaboradores existe alguien que no cumple con las medidas de bioseguridad, podemos aplicar, si es que el protocolo, y que yo recomiendo que el protocolo también tenga escrito las sanciones. Si es que no tiene las sanciones, vámonos al reglamento interno, vámonos al reglamento de seguridad y salud ocupacional. Por desacato a cualquier norma de prevención de riesgos laborales, pues ahí se les puede aplicar alguna sanción, o si es que es el caso, un visto bueno por incumplimiento. Así que en ese sentido, así podemos nosotros asegurarnos de que tanto el empleador como los colaboradores cumplan con estas medidas de bioseguridad. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Tenemos una pregunta dentro del chat. Dice, si sabes que una persona es positiva de tu familia, ¿es aconsejable hacerte el examen o se debe esperar a tener síntomas? ¿Qué es lo más recomendable? Ya, correcto. Si una persona cercana se confirmó como COVID positivo, primero hay que aislarse, ¿no? Porque si es que compartieron con ustedes, las probabilidades que usted también se ha contagiado son altas, ¿no? Y sí, hay que hacerse la prueba para descartar si es que usted es portador del virus o no. ¿Y por qué es eso? Porque acordémonos de que si nosotros somos portadores del virus y no tenemos síntomas y no damos la importancia, igual vamos a salir y vamos a seguir contagiando, ¿no? Entonces es un tema de responsabilidad también, ¿no? Entonces la recomendación es que inmediatamente se aísle y obviamente hacerse la prueba. Ahora, en este caso particular, si la persona, el familiar, fue positivo, también deben comunicar a las personas que estuvieron cerca. Si es que, por ejemplo, hubo una reunión familiar y estuvo el tío, estuvo el cuñado, etcétera, comunicarles, llamarles, decirles, ¿sabes qué? Yo me hice una prueba y salió COVID positivo, así que te aviso para que tú también tomes las medidas del caso. Eso es lo responsable y eso es lo adecuado. Buenas noches, una consulta. La prueba que actualmente está en el mercado, que es también la prueba de antígenos, ¿es considerada como prueba rápida esa? Y creo que es más aconsejable esa que la prueba rápida, que es parecida a la PCR, pero obviamente la respuesta es más en corto tiempo, ¿es verdad? Ok, sí, ahora hay otro tipo de pruebas que se están comercializando, ¿no? Entonces, la del antígeno también es muy parecida a la de PCR, inclusive ahora están hablando de que hay una nueva prueba que inclusive es rápida y tiene la misma veracidad que una PCR, pero yo puedo opinar de las dos que generalmente se han hecho, que es la PCR y es la rápida, ¿no? Esa es la que yo he trabajado y la que yo puedo comentar a profundidad. Las otras todavía no,
no se conoce muy bien de qué se tratan, y recuerden que ustedes que el Ministerio de Salud finalmente, las autoridades del COE Nacional, son los que autorizan el uso y la comercialización de este tipo de pruebas. Buenas noches, una pregunta, por favor. Claro que sí. Ya, realmente la revisión médica que tiene que hacer el médico ocupacional a las empresas, ¿cada cuánto usted lo recomienda realizarlo? Tal vez periódicamente o semanalmente o quincenalmente. Ok, el médico ocupacional, recuerden que es parte de la unidad de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto hacerlo? Constantemente. O sea, olvidémonos un poco que esto, el tema de COVID-19 es un factor de riesgo más a la matriz. O sea, implica la gestión constante y continua de prevención de riesgos. Entonces, en ese sentido, si tú me preguntas eso, yo te voy a decir siempre. O sea, porque las condiciones inclusive de hoy, que es viernes, mañana van a ser diferentes, ¿no? El lunes va a ser diferente. ¿Qué pasaría si es que viene un nuevo colaborador? ¿Qué pasaría si uno se enferma? Entonces, seguimiento en este caso del médico ocupacional tiene que ser continuo, ¿ya? Para poder garantizar condiciones adecuadas. Gracias. Okay. Una pregunta. En mi grupo de trabajo normalmente se les realiza pruebas rápidas del COVID-19 cada 15 días. ¿Es recomendable hacerlo cada 15 días o tiene que ser menos o más? Ya, cuando hablamos de pruebas rápidas, sí, dicen, se recomienda cada 15 días porque nos da, digamos, un parámetro adecuado para saber si esa persona se contagió o tiene al menos las defensas en cuanto a lo que es el COVID, ¿no? Entonces, cada 15 días sí se tiene que hacer. Lamentablemente, eso es una realidad. Eso involucra gasto, involucra inversión, lo que sea, pero es la única manera, digamos, científica que podemos nosotros garantizar que el grupo poblacional esté sano, ¿no? Le pueden decir, ¿sabes qué? Yo me cuido en casa, no hay ningún problema y todo, pero bueno, no sabemos qué pasa después que ellos, vuelvo y repito, salen a sus casas y hacen su vida privada. Entonces, en ese sentido, lo técnico y lo responsable es seguir haciendo las pruebas cada 15 días. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas noches. Una consulta, por favor. Claro ¿Qué que tan sí. factible en el caso de la industria petrolera utilizar los equipos de autocontenido para el caso de una emergencia? ¿Hasta qué tiempo se puede hacer? ¿Cómo debería proceder en esta emergencia? ¿Puedes explicarme un poco el autocontenido? No entiendo. ¿A qué te A refieres ver, exactamente? tenemos para el caso de trabajo en taladros, en donde se pueden producir las explosiones, los incendios, atmósferas peligrosas, ¿no es cierto? Hay equipos que proveen respiración artificial, digamos, a través de cilindros. Tanques de oxígeno y todo eso. Tanques de oxígeno y todo eso. Ya. Por favor. Claro, o sea, en ese sentido, miren, en el sector estratégico, si hablamos de hidrocarburos, minas, petróleos, etcétera, recordemos que hay grupos de trabajo que están totalmente aislados, ¿no? De un pueblo, de un hospital, inclusive se comunican con radios. Entonces, la recomendación es que ellos tengan un plan de contingencias también, ¿no? Que el médico y el técnico de seguridad establezcan qué insumos van a necesitar en caso de una eventual emergencia, ¿no? Entonces, claro que sí, tienen que tenerlo, tienen que definirlo, y para eso es muy importante que el profesional recomiende, haga primero un análisis de riesgos y luego en base a ese análisis de riesgos recomiende qué hacer, ¿no es cierto?, para este tipo de riesgos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sabes que no sé qué tan cierto sea, pero se dio en las noticias en la que en la estatal hubieron personas que se contagiaron por los meses iniciales, abril, mayo, pero esas personas se negaban
a salir a sus casas, indicando que la compañía no les daba la garantía ni que tampoco tenían ellos las facilidades en sus domicilios como para ser atendidos, porque el médico le decía que se tratara nada más en su domicilio. ¿En qué legalmente puede estar amparado para negarse o no puede el trabajador, el colaborador, aplicar la recomendación del médico ocupacional? Ya, claro que sí. Recuerde que si revisamos lo que es el acuerdo ministerial 1404 que habla de los médicos, ahí está un punto, ¿no? Si revisamos el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional y si revisamos el decreto ejecutivo 2393 y el instrumento andino, con todo eso, ¿qué es lo que nos dice básicamente? Que el colaborador tiene la obligación de acatar las medidas de seguridad del empleador. Ya, entonces si el empleador, por esta situación que estamos viviendo, dispone de que se use la mascarilla, de que tiene que hacerse los exámenes médicos, etcétera, el trabajador tiene que cumplir con eso, tiene que cumplir. Ahora si no quiere, pues bueno, entonces en ese sentido, hay que tratar de demostrar que hay esta negativa. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo he hecho exámenes ocupacionales, un año hice a 300 personas y hubo 5 personas que no quisieron, ¿no? Entonces, ahí que se hizo, internamente ellos una carta, o sea, primero se les notificó administrativamente con una carta en donde ellos tienen, como empleados tienen la obligación de hacerse los exámenes ocupacionales porque está normado. Entonces, luego ellos respondieron esa carta y de la misma manera, pues con una negativa, explicando su situación particular. Entonces, de esa manera es la única manera que se podría como un poco manejar esta situación. Ahora, yo obviamente no lo recomendaría porque tiene que hacerse, ¿sabes? Tiene que tener la obligatoriedad de hacerse cualquier tipo médico, cualquier tipo de examen. Los empleados tienen la obligación de hacerlo. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, actualmente estamos apreciando que hay primero aquí en Ecuador un déficit en tema de vacunas. ¿Hasta dónde conoces tú que pueda la empresa privada o las de alto riesgo presionar como para que el ministerio permita la adquisición rápida? Porque como tú decías en un inicio, o sea, realmente la operación no puede parar. Hay temas estratégicos y cosas así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está al momento planificado, considerado o que está en tu alcance respecto de cómo suplir esta necesidad de las vacunas? Ok, Manolo. Mira, el tema es fácil, ¿no?, de entenderlo. Todo lo está manejando el gobierno central. Sería ideal que el gobierno un poco se flexibilice y que diga, ok, yo voy a traer las vacunas, pero también dejo a la empresa privada para que libremente también los pueda comercializar. Entonces, como eso no ocurre, entonces estamos nosotros justamente lo que acabas de mencionar, ¿no? Una importante empresa está en la expectativa de cuándo traerán las vacunas para yo poder hacer uso de ellas. Entonces, yo sí creería que se debería, de pronto a través de los presidentes de cada gremio, hacer una solicitud para que un poco se flexibilice y también del sector privado, ¿no? Entonces, si es que eso se llegara a dar, sería mucho más fácil, ¿no? Porque, por decir, la Coca-Cola, ¿no es cierto?, adquiere ya con el sector privado, sin depender del gobierno, adquiere las 500 vacunas, y vamos a vacunar mucho más rápido a todo el personal. Entonces, y es un tema político, es un tema de gobierno central, que para mi forma de ver también yo considero que no se está manejando bien y deberían más bien flexibilizarlo para que la empresa privada también pueda manejar este tema de la vacunación.
Ok, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, Berito. Dame un segundo, Carlos. Tenemos una que acaba de llegar. Dice, buenas noches. ¿El empleador puede solicitar al trabajador que pague las pruebas rápidas? No todo el valor, pero sí una parte. ¿Y en qué normativa me basaría para obligar a correr con un porcentaje del costo de la prueba? Ya, ok. Si revisamos el instrumento andino en el artículo 14, ahí habla sobre la obligatoriedad que tiene el empleador en cubrir todos los gastos referentes a salud. Entonces, yo he visto casos que sí, bueno, la empresa un poco trata de reducir los gastos y trata de negociar, ¿no? Si es que llegan a un acuerdo, no hay ningún problema, si es que lo aceptan. Pero vuelvo y repito, está claro que el tema de salud ocupacional que tiene que ver las vacunas ahora que estamos en una pandemia, lo tiene que cubrir el 100% el colaborador, el empleador. Así que eso no hay duda. Ahora, si llegan a acuerdos y están todos de acuerdo, pues bueno, eso ya es un acuerdo ya entre las partes. Pero la obligatoriedad del empleador es hacerse cargo del tema de salud ocupacional del empleado.